bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria dentro de nuestro programa Sostenibilidad. Hoy será la última jornada que realicemos dentro de este ciclo de talleres en este año 2023, así que os agradezco especialmente vuestra participación. Soy Llanos San Miguel, responsable de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Y hoy traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo crear o cómo impulsar una cultura sostenible dentro de las empresas. Y es que no podemos empezar a ser una empresa responsable a nivel social y medioambiental si no tenemos en cuenta esos factores en nuestra estrategia empresarial. Y para ello debemos involucrar a todas las personas que trabajan en la organización. Por esta razón, nos ha parecido muy interesante analizar cómo podemos integrar esa cultura sostenible dentro de las empresas y para ello hemos invitado a un experto en este tema, a Ignacio Barrientos, que es el CEO y fundador de DoGood. Voy a ir compartiendo la presentación porque primero haré yo una pequeña presentación del programa Sostenibilidad. Voy a compartiros y os cuento un poquito más la agenda que tenemos. Como siempre os recuerdo que podéis ir dejando todas las preguntas que tengáis, todas las dudas, todas las reflexiones, todo lo que queráis lo podéis ir dejando a través del chat o el espacio habilitado de preguntas y respuestas. Y si queréis en algún momento hablar, podéis levantar la mano y cuando yo considere que sea un momento para no cortar a Ignacio, pero cuando sea buen momento, yo os habilito el micro y por favor nos gustaría, estaba hablando antes con Ignacio, que nos gustaría que fuera algo vivo y una conversación, ¿vale? Que nos transmitáis vuestras dudas y podamos resolverlas. Así que nada, como os decía, yo os haré una pequeña presentación del programa Sostenibilidad que llevamos trabajando en la Cámara desde el año 2021 y a continuación entrará Ignacio Barrientos para hablarnos de cómo crear o impulsar esa cultura sostenible dentro de las empresas. El objetivo principal del programa Sostenibilidad es mejorar la competitividad de la pyme española. Es un programa que está dirigido a pymes o a personas autónomas. Está financiado por fondos FEDER y gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. Ahora mismo tenemos el plazo de solicitud cerrado porque ya hemos agotado todo el presupuesto que teníamos para 2023, pero lo lanzaremos de nuevo en enero de 2024. Así que os cuento un poquito en qué consiste por si os interesa que os pongáis en contacto conmigo más adelante y podáis participar. El programa tiene dos fases. En una primera fase realizamos un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras en diferentes ámbitos de la sostenibilidad. Este diagnóstico es totalmente gratuito para las empresas, lo realizamos los técnicos de la Cámara y lo que hacemos es calcular la huella de carbono, analizar un poco las diferentes formas que puede tener esa empresa de minimizar el resultado. Hacemos un análisis de eficiencia energética, de economía circular, de la Agenda 2030. Como resultado de este diagnóstico de sostenibilidad, elaboramos un informe de recomendaciones en el que incluimos la propuesta de una serie de proyectos de mejora. En este momento, la empresa o la persona autónoma puede decidir si quiere realizar alguno de esos proyectos, en cuyo caso lo que tendrá que hacer es contratar a una empresa externa que desarrolle el proyecto y recibirá una subvención del 60% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. En el caso de que no quiera realizar ningún proyecto en ese momento, no pasa nada, ¿no? Como decía, la fase 1 no tiene coste, con lo cual se quedaría en esa fase sin ningún coste para la empresa. El diagnóstico se conserva durante 2 años consecutivos, con lo cual podéis hacer el primer año la parte de diagnóstico, tener luego tiempo internamente para decidir qué proyectos os pueden interesar y al año siguiente entrar directamente en la fase 2 para recibir la subvención. Los proyectos que se pueden realizar en la fase 2 son de todo tipo, como os decía, es la palabra sostenibilidad en su sentido más amplio, pero es verdad que Cámara España ha diseñado un catálogo de proyectos que, como veis, ha categorizado con las 4 partes que incluye el diagnóstico inicial. Hay proyectos de huella de carbono, de eficiencia energética, de economía circular y un poco más enfocados a la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aún así, también nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si el proyecto que quiere hacer la empresa no coincide exactamente con ninguno de los que están catalogados,
pues solicitamos uno personalizado y siempre que demostremos que va a haber algún tipo de mejora en la sostenibilidad, nos lo autorizan y podremos realizarlo y recibir esa subvención. Bueno, aparte de toda esta parte de trabajo con las empresas, en el programa Sostenibilidad también tenemos una serie de acciones de sensibilización que son a través de las cuales hemos lanzado este ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Os he puesto aquí todas las jornadas que hemos hecho este año, porque la mayor parte de ellas las hemos grabado y las hemos colgado en nuestro canal de YouTube. O sea que si os interesa cualquiera de las temáticas, podéis acceder a ellas en este enlace que os he dejado aquí y podéis visualizarla y si tenéis cualquier duda os ponéis en contacto conmigo y lo hablamos. Al final el ciclo de talleres Viernes Sostenibles son una serie de jornadas que hacemos aproximadamente 2 viernes al mes. Hacemos un parón en verano y otro en Navidades, pero el resto es 2 viernes al mes y que tratan sobre diferentes temáticas de la sostenibilidad. Aquí también estamos abiertos a que, por favor, nos propongáis temas, porque al final lo que queremos es satisfacer vuestras inquietudes, vuestras necesidades y podemos hacer las jornadas que os vengan bien, ¿vale? O sea que si proponéis temas, yo trato de adaptarlo, busco al ponente adecuado y lo lanzamos para 2024. Por último, quería invitaros a una jornada que estamos organizando que me parece que es muy bonita. La estamos haciendo de la mano de Amica y va a hablar sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad. Amica, que supongo que todos lo conocéis, es una asociación que trabaja con este colectivo. Entonces, lo que nos va a hacer es enseñarnos como las 3 partes, ¿no? de este tema. Por un lado va a estar Amica contando su experiencia de cómo trabajan con las personas con discapacidad para tratar de involucrarlas en algún proceso laboral. Por otro lado, vamos a tener la ponencia de una empresa que suele colaborar con Amica para contratar a estas personas. Y por otro lado, tendremos una persona con discapacidad que nos cuente un poco su experiencia de cómo ha sido integrado, ¿no? en una empresa y su día a día. Así que os invito a venir, es el día 29 de noviembre a las 9:30, esta será presencial, o sea que si venís nos vemos y ahí nos conocemos. Y nada más, os dejo por aquí mis datos de contacto, sabéis que siempre estoy disponible para cualquier tema que queráis comentar, así que nada más, os dejo con Ignacio, voy a dejar de compartir, bienvenido Ignacio, buenos días. Pues muy buenos días y muchas gracias por acogerme, que la verdad es Gracias a ti. que, bueno, os contaré ahora durante este ratito también la conexión que tengo yo con Cantabria, que lo vais a ver muy rápido. Pero Estupendo. bueno, aprovechando el foro que tenemos, me gustaría, que además es viernes, eh, voy a decir que traigo una conversación o unas reflexiones que van desde lo más social hacia, voy a decir, el reto empresarial que tenemos. Y que me gustaría proponer, pues, el ir, voy a decir, pasar por encima de algunos temas que voy a lanzar al aire y que dejemos después un espacio, pues, para tener una conversación. Primero, Llanos, si te parece, me guías por tus fantásticas preguntas y después, evidentemente, si alguien más se quiere sumar a, pues a compartir, a preguntar, pues encantado, ¿vale? Entonces, Estupendo. bueno, propósito, talento y sostenibilidad. Y antes de hablar de eso, pues sí que me gustaría simplemente contaros un poco de dónde vengo y también quién soy o quién creo ser, ¿no? Que es otra de las cuestiones que creo que son importantes cuando hablamos de propósito y de personas. Yo tengo 35 años a día de hoy. Particular o sorprendente muchas veces dicen sobre mí es que monté una primera compañía a los 23 años y la realidad es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero salió adelante. Es decir, a día de hoy eh, fundé una consultora que tiene 12 años, una consultora de recursos humanos que lleva 12 años en el mercado, trabajando con compañías, bueno, de diversa índole, voy a decir, pero que fue un poco voy a decir, mi patio de juegos donde cometí todos los errores que se pueden cometer en el mundo empresarial. Eh, y pues después de 7 años liderando esa compañía, me di cuenta de que me faltaba algo y tenía mucho que ver con esa parte, vamos a decir, de propósito y por eso pues decidí meterme especializarme
voy a decir, la creación de una plataforma que acerque a las personas a las organizaciones y que voy a decir que convierta su labor en algo que trascienda el mero hecho o la mera misión de la organización. Y eso es Do Good, ¿no? Allí ayudamos a involucrar a las personas en todo este viaje que es la sostenibilidad. Y bueno, os contaré algunas reflexiones que me han llevado hacia allá, ¿vale? Ahí a la derecha me veis también en Somo, que bueno, básicamente mi madre vive allí y llevamos toda la vida, pues yo cada vez que puedo me escapo de Madrid y piso por allí, entonces, bueno, que sepáis que también tengo, voy a decir, mucha influencia, ¿no? Y de alguna manera voy a decir que Do Good, de hecho, nació en una playa de Ajo. Voy a decir los primeros esbozos de lo que a día de hoy es. Al margen de eso, os diré que creo que lo que yo represento es, para una organización es que tengo poco miedo a equivocarme. Y creo que eso me ha costado entenderlo, pero a día de hoy sé que parte de lo que ha hecho que pueda lanzar estas organizaciones es que no tengo problema, tengo mucha cintura cuando hago cosas mal y hago muchas cosas mal y sigo hacia adelante. Entonces, partiendo de eso, os voy a hablar de una persona que se llama Elena y cuando yo tenía 12 años eh, era una persona que solo lloraba. ¿Qué significaba eso? Que no podía trabajar. Y yo me daba cuenta de que Elena, cuando no estaba trabajando, se dedicaba a hacer bien o a ayudar a los demás. Daba clases de alemán gratuitas, acompañaba a ancianos a hacer la compra, incluso les cocinaba. Y de alguna manera, mis reflexiones tenían que ver con que veía que el mundo necesitaba muchas de las cosas que Elena estaba haciendo, pero la realidad es que Elena no se podía ganar la vida. Tenía que ser mantenida por gente de su alrededor. Y allí, una de las cosas que me llamó la atención o que de alguna me inquietaban era, jolín, si Elena, que hace todas estas cosas buenas, o que a mí me parecen buenas para el futuro de nuestro mundo y nuestra sociedad, no se puede ganar la vida, Elena tendrá que dejar de hacer esas cosas buenas. Y de alguna manera empecé a reflexionar qué pasaría si todas esas mejoras que no son compensadas desapareciesen. Y me di cuenta de que no solo las necesitamos, sino que son fundamentales. ¿Cuánto vale no morir solo? Más todavía cuando cada vez tenemos menos hijos. ¿Cuánto vale que tus hijos crezcan en un entorno, voy a decir, saludable para ellos? Que no les juzgue. ¿Cuánto bajaríamos el ratio de enfermedades si fuésemos más responsables a la hora de consumir o viajar o lo que sea? Y la realidad es que hasta ahora nos ha importado poco. Que nos haya importado poco al final significa que no hemos motivado a las Elenas de turno a seguir haciendo lo que tenían que hacer. Y eso, evidentemente, tiene un coste tremendo, que es el que estamos viviendo a día de hoy. Entonces, todo esto que a día de hoy se llama sostenibilidad y por partir de básicos, lo que yo me he dado cuenta es que al margen de los tintes políticos y de quien se quiera apropiar de todo esto, no es nada más que ese viaje hacia lograr que todas esas cosas que son importantes y no estábamos valorando o incluyendo dentro de ese sistema financiero pasen a ser parte. Y esa es la explicación más lógica que yo he encontrado hacia el poder explicar por qué esto de la sostenibilidad es rentable. Y no es nada más que es porque hasta ahora hemos regido el mundo por 15 métricas financieras de EBITDAs, de márgenes, voy a decir, rentabilidades, pero lo que está ocurriendo es que a día de hoy las compañías, gracias a que valoramos otras cosas, están incorporando nuevas métricas que significan dinero para ellas. Entonces,
partiendo de una cuestión contextual, y ahora me voy a ir ya más hacia la parte de qué significa el talento en todo esto, tenemos una situación complicada. Es decir, hemos llegado a un nivel de bienestar espectacular gracias a lo que yo llamo eh, la cultura de la productividad, que yo he sido educado en ella y la he practicado, y la realidad es que, vamos a decir, que estamos mejor de lo que estábamos en muchos aspectos, pero también nos ha dejado nuevos retos, y os traigo algunos. Hago una pausa para decir que yo no tengo verdades absolutas, yo solo tengo mi experiencia, mi perspectiva, y mi objetivo con esto no es que os creáis mis teorías, porque son mías y pueden no serviros, es simplemente que reflexionemos juntos para que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿vale? Pero lo que yo me doy cuenta es que cuando hablamos de gente como Elena y miramos hacia afuera, no sé si sabéis que a día de hoy consumimos 3 veces más antidepresivos que consumíamos hace 20 años. Las tasas de consumo no paran de crecer y del mismo modo las tasas de suicidio siguen aumentando. ¿Cómo afecta esto al mundo del trabajo? Tenemos métricas de productividad y tenemos una gran amenaza que se llama absentismo laboral, que significa para el mundo del talento uno de los grandes miedos de aquí a los próximos años. Entonces, fenómenos como la gran renuncia, pues toda esa gente que de repente en Estados Unidos empezó a dejar sus trabajos y dijo, es que esto no es para mí, etcétera, no es una cosa de periódicos, es una cosa que está ocurriendo en todas las organizaciones. Y que bueno, yo en los 15 años que he estado trabajando en el mundo del talento, llevamos mucho tiempo, vamos a decir, sospechándolo, pero es que está ocurriendo, es que el contexto ha cambiado, es que el talento se mueve por otras cosas. Y mis conclusiones de ese viaje tienen que ver con cómo esta cultura de la productividad, y voy a decir que lo que ha llevado a los empresarios que a día de hoy han tenido éxito al éxito, ya no sirve para los empresarios de ahora en adelante. Porque la realidad es que el talento está valorando ya otras cosas. Y el talento lo que nos está diciendo es que tiene una crisis de sentido. Y con el talento al final no hablo más que de ciudadanos. Es decir, hablo de cómo en una sociedad de bienestar, que es lo que hemos conseguido, donde hay menos pobreza, donde hay mayor acceso a la educación, donde muchas cosas van a mejor, los ciudadanos, como están en otro punto, se pueden hacer otras preguntas que antes la gente no se podía hacer. Cuando tú estás en modo supervivencia, estás en modo supervivencia y tu preocupación es dónde pongo mi siguiente pie para no caerme por un barranco o para cazar el bicho que necesito comerme. Cuando sales del modo supervivencia, lo que te encuentras es que de repente puedes sentarte un momento, mirar al cielo y pensar, ¿a qué he venido yo a este mundo? Y ahí es donde nos hemos encontrado parte de esa crisis de sentido. Y esa crisis de sentido, el nuevo paradigma que nos está planteando es que cuando el talento elige su empresa, si bien voy a decir en la cultura de la productividad, que le llamo yo porque me parecía como descriptivo, lo que hablaba era mucho de si gano 1.000 euros más o gano 2.000 euros más, o pesetas, si queréis, podemos hablar incluso. Lo que nos hemos dado cuenta es que el nuevo talento ya sabe que se va a ganar la vida y de alguna manera asume que no se va a morir de hambre. Lo cual le pone en... Cuando tú diseñas una estrategia de por qué va a trabajar la gente en mi empresa, vas a dejar de competir diciendo, pues es que yo voy a pagarle 3.000 euros más que los de al lado. Evidentemente hay, voy a decir, tipos de talento más escaso que están en este viaje más avanzado y hay, voy a decir, mano de obra donde quizá todavía no han llegado tanto a eso, pero van a llegar también. ¿Vale? De hecho, uno de los grandes retos que tiene España es quién trabaja el campo y por qué lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, dentro de esto, lo que nos estamos encontrando es que
Aquí ya no trabaja el que quiere, sino el que puede, muy a menudo, en tareas súper especializadas. Si alguien a mí si yo tuviese el reto de tener que crear un algoritmo, ya no es que no quiera, es que yo no sé si tengo aquí en la cabeza lo que tengo que tener para ser capaz de hacerlo, ¿no? Y esas cosas también voy a decir que afectan en el marco de competencia y en el por qué la gente elige un lugar u otro, ¿vale? Pero eh, una cosa que tenemos muy clara es que las nuevas generaciones lo que nos están diciendo es, cuando yo me levanto por la mañana, a mí no me vale con que me digas que vamos a ser líderes de Cantabria en la fabricación de tornillos. Porque no hay ningún ser humano que cuando nazca sueñe con eso. Es decir, vamos a decir que la búsqueda de la trascendencia ha evolucionado muchísimo. Y la gente lo que quiere entender es para qué carajo sirven los tornillos que estamos construyendo en mi organización o que estamos fabricando en mi organización. Y la evolución que necesitamos hacer las empresas es que tenemos que entender que nuestra gente está sufriendo por saber a qué ha venido a este mundo y que como organizaciones necesitamos acompañarles en ese viaje. O si no necesitamos, vamos a decir que nos interesa incluso acompañarles en ese viaje, porque va a significar que nuestra gente se levante con más ilusión por la mañana y ya sabéis que eso hará que haga más tornillos, ¿vale? Partiendo de eso, que suena todo como muy a 20.000 pies del suelo, si os preguntáis cuáles son, o intentando simplificar mucho, si no habéis empezado este viaje, por dónde empezaría yo, os diría que lo primero que tenemos que entender es para qué sirven los tornillos que estamos haciendo. Lo primero que tenemos que tener claro es que la gente tiene claro que esto va mucho más allá de los tornillos y que nos lo creemos, lo sentimos y por tanto lo demostramos y somos coherentes con aquello que definimos. Y hay una cuestión, el inicio de Dugut tuvo mucho que ver con irme a la calle, básicamente, a preguntar a la gente, a preguntar a trabajadores de distintas empresas, oye, ¿a ti esto de crear un mundo mejor te importa o te parece una pamplina? Y lo que nos encontramos, saliendo del terreno corporativo, es que el 95% de la gente decía, la realidad es que a mí me gustaría hacer algo más. Entonces vino la siguiente pregunta que fue muy interesante, que fue, ¿y si te gustaría, por qué no haces nada? Y nos damos cuenta de que la realidad es que aunque parezca muy evidente, no tenemos ni idea de qué significa esto de hacer el mundo mejor, porque no tenemos la base. Entonces, lo que la gente nos decía, nos dijo cientos de cosas, pero un poco las conclusiones agrupándolas, lo que nos dimos cuenta es de que la gente necesita que seamos concretos en cuanto al qué pueden hacer, ¿vale? Es decir, estás hablando de agendas 2030, de distintos objetivos de desarrollo, vale, pero eso yo cuando me levanto por la mañana, ¿cómo me lo como? ¿Cómo soy parte o dejo de ser parte? Em, pero es que aunque tú tengas claro que tú quieres contribuir, y aquí importante, no todo el mundo tiene que ser perfecto en todos los ámbitos de lo que significa esta transición sostenible. A ti te puede interesar más lo social o te puede interesar más lo ambiental. A mí, personalmente, me mueve mucho toda la parte social, que supongo que habréis visto algún tinte ya en lo que he ido hablando, ¿vale? Pero la segunda parte es, yo quiero ayudar a los ancianos porque tengo cierta sensibilidad o porque en mi vida he estado cerca de problemas que me han hecho más sensible al respecto. Pero, ¿cómo ayudo? ¿Vale? Entonces, ya no es solo el qué, sino el, ¿vale? ¿Qué significa ayudar? Porque es que yo por querer ayudar a un anciano es que le puedo romper la cadera, ¿vale? Entonces, eh, necesitamos ser más concisos a la hora de bajar al terreno el cómo alguien puede tener un efecto sobre estos aspectos. Y la tercera cuestión, que es muy humana, voy a decir, es, eh, y básicamente voy a decir lo que me dijo una persona, fue, sí, Ignacio, pero yo solo no puedo cambiar el mundo y a veces estoy haciendo esfuerzos y me siento bobo porque pienso que no van a ninguna parte. Entonces, eh, no solo es enseñar cuáles son las distintas direcciones del qué podemos hacer,
y explicar cómo lo podemos hacer, sino que nuestra gente tenga claro que no está sola trabajando en esto, que no está sola demostrando ese compromiso. Y básicamente esa es la base de la solución. Al final nosotros intentamos crear una solución tecnológica, un producto tecnológico que intentase allanar esto, porque parece muy sencillo, pero la realidad es que no lo es, ¿no? Entonces, cuando muchas veces me preguntaban clientes míos en mi etapa anterior, tío, pero ¿cómo se retiene el talento? ¿Cómo hago yo que la gente no se vaya? Eh, la realidad es que los humanos somos muy sencillos en ese sentido. Y muy a menudo una gran parte que está bajo nuestro control es simplemente cumplir con nuestras palabras. Entonces, cuando tú tienes una organización que trasciende al mero hecho de su actividad, cuando la gente tiene claro cómo está contribuyendo, se siente útil. Y solo por sentirse útil, estás marcando la diferencia con muchas otras organizaciones a día de hoy. Por lograr que tu gente, vamos a decir, tenga un propósito detrás, porque esa es la gran, voy a decir, el gran reto que tiene nuestra sociedad actual. No es sobrevivir, vamos a decir. Entonces, a partir de ahí, con cumplir con nuestra palabra, estamos haciendo, voy a decir las cosas en un gran porcentaje muy bien, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco este viaje de viernes total, ¿vale? Que da para botellas de vino, lo que me gustaría hoy transmitiros es que el mundo y la sociedad que tenemos hoy necesita cosas que hasta ahora no eran importantes o no les habíamos dado importancia, y que todo ese viaje es relevante y tenemos que acelerarlo. Ya no por nuestras cuentas de resultados, sino por nosotros como ciudadanos. Sí o sí, y creo que un buen ejercicio, y teniendo la suerte de ser cántabros, tenéis sitios súper buenos como para hacer estas reflexiones. Creo que todos los aquí presentes hoy deberían asegurarse de que cuando les preguntan qué le ofrecen a sus empleados para que estén contentos dentro de su organización, eh, la manera de competir no tenga que ver con ser los que más venden o tener el mejor producto, etcétera, sino que trascienda a la organización. Es decir, ¿por qué el mundo es un sitio mejor porque mi empresa existe? Y eso es difícil, pero fácil. Es decir, es ponerse, vamos a decir. Normalmente, en gran parte, muchos de los negocios que existen porque han traído algo bueno. Entonces, vamos a escribir en un papel qué es eso bueno que estamos trayendo al día a día, ¿vale? Por cierto, si vuestro negocio identificáis que podría ser que no está trayendo nada bueno para el mundo del futuro, hay muchas organizaciones preparándose para hacer una evolución de su negocio, ¿vale? Y estamos hablando de compañías tabacaleras, estamos hablando de compañías, ¿no?, que están en el ojo del huracán en este sentido. Y lo que están intentando es, vale, pues yo hasta ahora he vivido del humo, pero ¿cómo puedo, y tengo una clientela, pero cómo puedo transformar mi labor en algo que sea positivo? Entonces, están buscando sustitutivos que no tengan nicotina, están buscando, ¿no? Es decir, ¿cómo me imagino mi negocio del futuro sabiendo que esto no son mis teorías? O sea, esto viene, y esto no es Ignacio que no sé qué, esto es el mundo que nos lo está diciendo y la sociedad que nos lo está diciendo, y sobre todo, te lo creas o no, el consumidor que lo está pidiendo y que te está diciendo que te va a condenar si no haces este paso, y el mundo del talento exactamente igual, ¿vale? Entonces, y a partir de ahí, ya bajando, una vez tenemos eso claro, cuál es el rol de cada uno de mis empleados dentro de esta promesa que le estamos haciendo al mundo, ¿vale? Muy importante es entender que esto es un viaje, y es un viaje largo. Es decir, no vamos a traer, no vamos a cambiar nuestra organización en un día, no vamos a cambiar el mundo en un día.
Lo primero porque las empresas son personas y lo primero que nos hemos dado cuenta es que las personas no tenemos ni idea de sostenibilidad. Entonces, es difícil que construyamos algo bien cuando no tenemos ni idea. Lo primero que tenemos que hacer es entender todo esto y por eso creo que no debemos frustrarnos y debemos entender que es un proceso natural que tenemos que hacer todos, ¿vale? Em, a partir de ahí, os cuento quizá una historia más personal, que es por qué yo me meto en una empresa nueva cuando la anterior iba muy bien. Y creo que es un ejemplo claro de este viaje. Básicamente, con 23 años me meto a montar una empresa que no tenía ni idea. Hago muchas cosas mal, pero la realidad es que las cosas salen adelante. Y cuando tengo 30 años, que se supone que tenía lo que a día de hoy llamamos éxito, que significaba pues cierta libertad, el dinero que necesitaba, eh, poder quizá, que me da hasta, no, pero que tienes poder de decisión, gente que te sigue. Y yo la realidad es que por la noche no me acostaba feliz. Esa es la tremenda realidad. Y después de mucho escarbar y volviendo a ajo, em, precisamente lo que me doy cuenta es de que me parece muy banal levantarte todos los días para conseguir dinero. Y pasamos demasiadas horas dedicadas al trabajo como para que digas, bueno, sí, pero es que hago dinero y ya luego, después de currar, pues ya hago mi vida. Eso no puede ser sano. Y creo que eso por ahí será así o menos así o habrá otras teorías, pero yo creo que por ahí hay algo que tenemos que reinventar. Y mi manera de reinventarlo fue decir, ¿qué le puedo sumar yo a mi salario a final de mes o a mi salario a final del día? Y tenía que ver precisamente con esto, con cómo yo me levanto y como esto de las empresas es muy duro y tiene mil cosas que son feas, eh, ¿qué es lo que me satisface lo suficiente como para que me merezca la pena este dolor? Y a día de hoy voy a decir que trabajo más que en la vida, que tengo más presión que nunca, pero la realidad es que por la noche me acuesto y miro las métricas y veo que hay personitas en Chile, en la India, en Estados Unidos, en Santander, en todas partes, que están haciendo más cositas. Y de alguna manera eso me deja tranquilo ante el mayor miedo que tengo yo en la vida, que es que cuando empiece a sentir que se me está apagando la lucecita, decir en qué coño he gastado yo mi tiempo. ¿Vale? Y perdonad que hable claro, pero como conozco Cantabria y se habla claro, pues ya me lanzo. Os voy a decir también que Elena es mi madre. Y cuando el otro día hablaban en una sala que había 400 personas y al final de la conferencia pregunté, ¿hay alguien en esta sala que no tenga una Elena a su alrededor? Que no haya escuchado en el último año nada sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el llanto, sobre esa crisis de sentido. Y lo que os voy a decir es que creo que son esa gente las que nos están de alguna manera advirtiendo de que tenemos que evolucionar. Entonces, con independencia de si esa gente es capaz de solucionar el problema que tenemos por delante o no, creo que tenemos que los que estamos locos somos los que no están pasándolo mal todavía, porque el mundo que hemos creado deja demasiadas cosas, voy a decir, que tenemos que resolver. Con esto cierro, porque es viernes y no quiero pasarme de denso. Y nada, Llanos, yo te agradezco si quieres que hablemos de cosas que creas que podamos de alguna manera dejar más claras, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Ignacio, por todas tus reflexiones. Al final yo creo que es muy inspirador escucharte. Tenemos, yo creo, clarísimo todos que hay que cambiar algo. Hemos ganado en muchísimas cosas en los últimos años, pero hemos perdido también en muchas y eso tenemos que tratar de resolverlo.
Yo me pongo en la piel de las personas que están escuchándonos y me pongo, pues eso, ¿no? En la piel de igual una pyme que quiere integrar la cultura sostenible dentro de su organización. ¿Tú cuáles crees que podrían ser esos primeros pasos como para aterrizarlo, ¿no? Más práctico. ¿Qué es lo que tienen que hacer para empezar? Una pyme tiene una gran ventaja y es que tiene un alcance hacia su gente que es mucho más sencillo. Entonces, lo primero que eh, yo lidero dos pymes, por así decirlo, es decir, al final mi primera compañía, que ya no la estoy liderando directamente, pero bueno, que sigo teniendo un ojo ahí, tiene 12 empleados y en Duguta hay 27 personas. Entonces, te das cuenta de que el ejemplo, el, el demostrar que eres consciente de todo esto, ya te hace gran parte del camino. Tú como líder, como CEO, como fundador, como director general, como le quieras llamar, o como líder de talento o de sostenibilidad. Entonces, el simplemente hablar de estas cosas, naturalizar todas estas cosas, que tu gente sepa que tienes estas cosas dentro de tu árbol de tomar decisiones, yo creo que parto de una definición práctica de cultura sostenible, que para mí es que cuando tu gente está tomando una decisión sola en una habitación, meta todo esto que hemos estado comentando dentro de su árbol de decisiones. ¿Vale? Es decir, que quede claro que aquí las decisiones no solo las tomamos pensando en las cosas que ya sabemos que a día de hoy nos traen esa rentabilidad, sino que estamos preocupados también por tener un impacto en aquellas que todavía no están tan en el día a día. Entonces, creo que hay un cambio de chip ahí de nosotros como empresarios. Eh, y a partir de ahí, creo que la, la formación es la base de todo. Es decir, yo llevo 4 años que solo hablo de esto y os diré que no tengo ni idea. Es decir, que todos los días me vienen preguntas absurdas de, pues, ¿dónde se recicla un chicle? O sea, hay tantas cosas de las que no tenemos ni idea que creo que ¿Perdona? Sí, sí, que hay mil detalles, digo que es Claro, imposible abarcarlo todo. es que es increíble. Y creo que ahí es no sé, yo creo que una pyme es parte de una reflexión de ese director general, parte de un compartir, oye, me preocupa esto y la realidad es que tengo la idea que tengo y esto es un viaje que tenemos que hacer juntos y muy a menudo ese va a ser tu primer termómetro de que la gente realmente se va a mover por esto. Porque a partir de ahí te vas a sentir muy respaldado, estoy seguro. Creo que hay una cuestión de que esto no sea solo una cuestión de hacia adentro, sino que lo incorporemos dentro de los discursos que tenemos hacia afuera también, cuando captamos talento, cuando explicamos por qué la gente es más feliz en mi compañía que en las compañías de tal. Y luego es simplemente ser coherente, que es muy difícil, porque para ser coherente eh, no es solo tú, es toda tu gente. Cuando un empleado tuyo va a vender, pues debería ser coherente con todo este, voy a decir, con todo este paradigma o con todo este nuevo árbol de decisiones que estamos trayendo como relevante a la mesa. Y no lo sé, creo que el mero hecho de dar el primer paso te va a llevar de manera orgánica al segundo, ¿no? Y eh, nosotros trabajamos con dos tipos de empresas. Y he tenido que pensar mucho sobre esto, ¿no? Porque al final, pues claro, tienes que decidir, oye, ¿dónde invierto mis esfuerzos? Y nos damos cuenta de que solo hay dos tipos de empresas que van o solo hay dos motivos para hacer este camino. Uno es porque me interesa, porque es rentable, porque me lo están exigiendo mis proveedores, mis fondos, la regulación, etcétera. Y la que mejor funciona eh, tiene más que ver con tener un interés genuino realmente por hacer esta transición. Y os diré que el interés genuino tiene muchas menos desviaciones, es mucho más efectivo que cuando esto es el porque me obligan y el porque no sé qué y porque no sé cuánto. Entonces,
a día de hoy, y lo digo de verdad como empresario, creo que el que no tiene un interés genuino em, es porque no se ha dado cuenta de que esto es el futuro de su organización y, voy a decir, rentabilidad para su organización. Quizá no los 3 primeros días, que sí, te voy a meter en tu día a día, que suficiente tienes ya, reflexiones nuevas y vamos a tener que estar pendientes de cosas nuevas. Sí, pero es que el mundo globalizándose es caníbal. Es que estamos compitiendo con compañías americanas que están viniendo a pescar aquí, con compañías americanas, con compañías asiáticas, con compañías... Es que em, toda la revolución, voy a decir, de toda esta crisis del sentido y del mundo del talento en cuestiones de teletrabajo y de globalización, lo que está haciendo es que eh, toda esa gente venga a bailar con nosotros también, o venga a intentar bailar con nuestros clientes y con nuestro talento también. Y ahí es donde creo que hay que hacer la diferencia, ¿no? Claro, al final es una inversión inicial, pues de tiempo, recursos, pero que a medio o largo plazo es cuando se va a ver al final los beneficios, ¿no?, que tiene. Cuando hablabas de compromiso, de cumplir tu palabra, ¿no?, de coherencia, me venía a la cabeza una noticia muy curiosa que leí el otro día y es que a una persona la despidieron de su trabajo por no cumplir con el código de conducta que tenía la organización y esa persona alegó que es que la propia organización no cumplía el código de conducta. Y esto ha llegado a los tribunales y le han dado la razón y lo han tenido que readmitir. O sea, no tiene sentido que tú elabores un código de conducta y que tú mismo como organización no lo cumplas y encima se lo exijas cumplir a tus personas trabajadoras. Al final hay que ser coherente, ¿no?, con la estrategia que tiene la empresa y mantenerlo tú también internamente, aparte de moverlo entre tus trabajadores o tus partes interesadas, ya si lo quieres sacar hacia afuera, pero no tiene sentido el exigir algo que tú mismo no haces, ¿no? Bueno, es que a día de hoy las voces no corren, las voces vuelan, de verdad. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Las redes, estamos todos hiperconectados, las opiniones van de aquí para allá sin parar. O sea, las faltas de coherencia son uno de los grandes riesgos de nuestras organizaciones. Entonces, están en la lupa de nuestros clientes, que cada vez más están empezando a preguntar estas cosas y a pedirnos estas cosas y a comparar a sus proveedores por estas cosas, nuestros fondos de inversión, etcétera, etcétera. Claro. Tenemos una pregunta por el chat que me parece muy interesante. Pregunta, ¿y cómo puede hacer un trabajador para impulsar esa cultura en una organización que no la tiene integrada? Al revés, ¿no? Desde el trabajador hacia arriba, ¿cómo lo hacemos? El otro día me preguntaron que si tengo prisa, o sea, si tuviésemos prisa, ¿qué habría que hacer para que España evolucione en este sentido? Y yo creo que es que son los líderes de las organizaciones los que tienen que entender todo esto. Y no lo hemos entendido eh, porque quizá porque no nos lo han explicado bien o quizá porque por desgracia todo el rollo político se ha metido entre medias de un discurso que es bueno tengas el color que tengas o te guste lo que te guste, por así decirlo. Entonces, eh, creo que eh, si tú eres parte de un equipo, de una organización que no lo tiene integrado y quieres empujar porque te parece que tiene que empujarse, tienes que lograr primero que el líder entienda todo esto. Luego también se da el caso, estaba yo pensando, empresas que desde el líder sí quieren marcar una cultura sostenible, pero me encuentro yo en muchos casos pues que hay algunas personas trabajadoras pues que son reticentes, ¿no?, a ese cambio, que no consigues terminar de motivarlas o de convencerles, lo hacen un poco pues porque me lo dicen y lo hago así, pero ¿de qué manera también podemos involucrar a las personas trabajadoras que igual han estado trabajando muchos años de una manera y ahora pues se intenta integrar esa cultura sostenible en la organización y no son capaces de ver la necesidad? Bueno, es que es interesante lo que traes, porque es que esto tiene o sea, estamos hablando de modificar la cultura de nuestra organización. Y cuando tú fichas talento, tienes que fichar talento que encaje en la cultura de tu organización. Entonces, si esto es relevante, o que esto sea relevante,
podría llegar a desembocar en que haya gente dentro de tu organización que ha estado durante tiempo y que deje de encajar bien en tu organización. O sea, esto afecta a qué tipo de talento ficho, por qué la gente está contenta en mi organización. Esto es como, em, ¿por qué la gente no se va de mi empresa? O ¿por qué fundamentalmente, qué valora la gente de trabajar en mi empresa? Y aquí estamos diciendo, oye, que es que hasta ahora valoraban que ganaban 30 euros más que al lado, y ahora lo que estamos diciendo es que más que esos 30 euros, lo que les vamos a dar es que la diferencia esa de los 30 euros nos la vamos a gastar en que entiendan por qué se levantan por la mañana. A lo mejor hay gente que dice, pues es que a mí no me importa tanto por qué me levanto por la mañana, prefiero los 30 euros. Y dice, bueno, pues eh, ha cambiado la organización. Porque entendemos que va a ser más rentable o entendemos que esto lo que va a hacer es que no desaparezcamos por un problema de talento o de gente o de mercado en un plazo medio. Claro, sí, sí. Al final nos tenemos que adaptar todos, ¿no? Yo creo que el ejemplo también, Karen, eh, es una gran baza, ¿no? Cuando tú en una organización inspiras algo y das ejemplo de algo, normalmente arrastras. Pero bueno, también creo que a lo mejor el ciclo es al revés, ¿no? Si yo soy un líder y no estoy convencido, o una líder y no estoy convencida de que mi gente vaya a valorar esto, a lo mejor lo primero que puedo hacer es enterarme de si mi gente podría valorar esto. Pero para valorarlo lo tienen que entender. Nadie va a valorar nada que no entienda. Y el problema es que esto no se ha entendido. Sí, al final yo creo que el día a día nos arrastra un poco y al que no está metido en esta rueda, pues lo deja como un poco de lado, ¿no? Y es difícil decirle, oye, que no, que, que esto es No, importante para nosotros. y que el mundo pyme es muy duro. Es que Mm. el mundo pyme tienes mil melones, estás en todo, tienes unas presiones brutales y dices, joder, si suficiente tengo yo con sobrevivir muchas veces, ¿no? O sea, porque yo lo vivo eso también. Pero lo que hay que entender es que tus resultados de mañana también tienen que ver con el esfuerzo que hagas en esto hoy. Es decir, lo tienes que entender de una manera estratégica. Claro. Mira, estoy viendo que tenemos por aquí otra pregunta. Lo primero, felicidades por el ponente y la organización. O sea que Ignacio, enhorabuena. Cuando el pequeño o microempresario ya ha comprendido que el camino de la sostenibilidad es necesario o al menos interesante, ¿cuáles son las 2 o 3 acciones concretas por las que puede empezar, sin que suponga una inversión importante, principal barrera para iniciar este camino? Gracias. Bueno, normalmente las empresas empiezan una vez han entendido qué es lo que pintan en el mundo, eh, suelen intentar establecer a qué se van a comprometer. Y eso alguna vez pues modifica algunos de los procesos, ¿no? Estableces unos compromisos, ¿no? Pues nosotros a 3 años esto que está generando esto tal, o este carbono, o nuestro proceso que está generando X residuo, vamos, o a lo mejor es simplemente una acción. Es decir, oye, pues esto que lo estábamos tirando al mar, voy a decir una barbaridad, pues ahora en vez de tirarlo al mar lo vamos a reciclar, ¿no? Pero yo creo que el propio camino, cuando das el primer paso, te va enseñando la patita del segundo, ¿no? Entonces, yo partiría de ahí, partiría oye, ¿qué es lo más relevante que podríamos modificar en nuestros procesos? O sea, al final, la sostenibilidad se organiza en 3 alcances, ¿no? ¿Qué impacto tienen mis operaciones? ¿Qué impacto tienen mis suministros? Y luego, ¿qué impacto tienen o qué impactos indirectos tengo? Eso es un poco la base de todo. Entonces, hacer esa reflexión en mi día a día, ¿qué impacto estoy teniendo? ¿Cómo lo mejoro? Mis suministros. ¿Puedo tener proveedores que sean más responsables? Eh, ¿O puedo ser más eficiente en mis consumos? Y luego el tercero, pues qué impactos indirectos tiene tu actividad. Tus empleados son un impacto indirecto. A día de hoy te están preguntando cómo estimas el impacto de tus empleados, cómo impulsas tu cultura, incluso pues dentro de tu red de clientes puedes tener también un impacto. Eh, y hay una parte importante que es qué nos llena a nosotros. O sea, al margen de todo esto, creo que en la pyme te puedes permitir también el decir, joder, pues si somos un grupo de 5, de 10, de 20 personas, no lo sé, de los que sean,
nos podemos sentar a hablar y decir, joder, ¿qué nos haría ilusión, no? Y meter una métrica. Oye, en todos los meses vamos a hablar de los resultados que hemos tenido de negocio, pero vamos a sumar una métrica que es cómo hemos evolucionado en esto que era importante para nosotros. Nosotros en DoGood, por ejemplo, medimos cuántas acciones han ocurrido en el mundo gracias a nosotros. Entonces, a través de la app, los empleados van haciendo acciones y, claro, pues nosotros tenemos acceso a todas las acciones de todas las empresas con las que estamos trabajando. Y eso nos permite saber cómo vamos evolucionando. Y esa es la métrica que yo me llevo a la cama, por así decirlo. La bonita, ¿no? La de ver los frutos de tu trabajo, ¿no? Que tiene que ser muy bonito. Oye, ¿cuáles son las acciones así que más a menudo se desarrollan? Ya que tienes acceso a eso. Sí, bueno, nosotros hemos roto lo que son los objetivos de desarrollo en cientos y cientos de acciones, pero hay que hacer la reflexión de qué impacto puedo tener. O sea, una cosa interesante es el mundo no se cambia, vamos a decir, yendo el sábado a un voluntariado, ahí te conciencias, ¿vale? El mundo se cambia modificando tus rutinas y haciendo pequeñas cosas todos los días y pequeños esfuerzos todos los días. Y eso es un poco la filosofía nuestra, que es cómo en acciones de 2 a 5 minutos puedo tener un impacto, ¿no? Entonces, cómo el cambiar las bombillas por unas bombillas LED de la oficina, el apagar la luz, Ayer me contaban un caso de un hotel súper interesante. Un hotel en Alemania que, fijaos, es un hotel pequeño, pero dijo, ¿qué impacto puedo tener yo? Y decían, joder, podemos mejorar en el consumo de agua. Entonces, en todas las habitaciones lo que hicieron fue poner un reloj de arena y un cartelito que decía, ¿eres capaz de ducharte con lo que dura el reloj de arena? Fijaos qué tontería, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta implementar eso en tu hotel? Nada. O sea, compra, no sé cuántas habitaciones tenían, pero vamos, que un reloj de arena se lo regalo yo, quiero decir. Entonces, eh, no hay una organización en el mundo que no pueda tener un impacto, no hay una empresa en el mundo que no pueda tener, no hay una persona en el mundo que no pueda tener un impacto. La cosa es eso, ¿no? Analizarlos, empezar por ahí, analizar qué impactos tengo y sobre cuáles puedo tener la capacidad de actuar. Yo os animo, aprovecho ya que solicitéis el programa Sostenibilidad porque en esta primera fase de diagnóstico podemos ver todos estos temas, analizar los impactos y bueno, pues hacer un poco el camino, ¿no? Yo siempre recomiendo además empezar poquito a poco porque yo sé que nos motivamos mucho y hacemos un plan muy denso y luego pues no hay quien lo cumpla y eso desmotiva mucho y al final se acaba por abandonar. Entonces yo prefiero empezar por 2, 3 cositas, o sea, saber que la intención está y empezamos por 2, 3 cositas sencillitas y vamos poquito a poco porque al final luego es verdad que las pymes pues no tienen tiempo, por desgracia, no tienen ni tiempo ni personal para desarrollar muchas acciones. Pero bueno, vamos empezando poquito a poco y así vamos integrando esa cultura sostenible dentro de la empresa. Y es muy interesante lo que comentabas de preguntarles a vuestros trabajadores. Al final, ellos van a ser la clave, toda esa información que os pueda transmitir o a partes interesadas, proveedores, clientes, al entorno. Al final, pues toda esa información es la que nos puede servir también para analizar un poco qué opinan de nosotros, qué impactos estamos teniendo sobre esas partes interesadas y poder tomar acciones, ¿no? Bueno, no sé si queréis preguntar algo más. En el chat de momento no veo nada. Es el momento, si queréis. Si alguien quiere levantar la mano, habilito un micro. También tenéis esa posibilidad y nos contáis lo que queráis, que a veces es más cómodo. Y nada, yo muchísimas gracias, Ignacio. La verdad, me ha parecido que ha sido una charla súper inspiradora, que espero que sirva para empezar con todo este tema de integrar la cultura sostenible en las empresas. Sí, Y se quedaba, Marcos, la segunda parte de la pregunta tenía que ver cuál suele ser la barrera, ¿no? Para iniciar el camino. Y lo que yo creo es que hay una barrera de convencimiento que tiene que ver con conocimiento. Entonces, lo primero es entender esto. Cuando todo eso está claro, es que vamos a remar todos hacia la misma dirección. Entonces, en una organización pequeña es relativamente fácil empezar a dar pasos y esto va de eso, va de dar pasos y vamos a dar pasos en falso. Entonces, asumir eso y dar el siguiente y corregir, etcétera. Nada, yo encantado de ayudar a lo que consideréis o si a alguien se le ocurre
Vale. cuando piense este fin de semana. Espera, que nos contesta Marcos otra vez. Aunque no se debe depender de ellas, ¿debe la Administración ayudar a las pymes en este camino? ¿Eso es para mí o es para ti? ¿Para qué? ¿Sabes? Sí, yo creo que esto es una cuestión relevante para el mundo. Entonces, creo que en ese camino estamos todos y creo que esto es relevante. eh, claro, no voy a hablar yo de administración, pero hay un... España debe entender cómo se quiere posicionar y a partir de cómo se quiere posicionar y cómo cree que sus empresas tienen que competir o van a competir en el mundo, pues nos ayudará más o menos. Eh, que si yo personalmente creo que deberían ayudarnos, sí, creo que la competitividad de España en el mundo eh, en parte depende de esto y por tanto deberíamos de prestarle toda la atención que podamos prestarle. Pero al margen de si nos ayudan o no, creo que esto es una cuestión de, no es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión de saber, de ser capaz de financiar ese camino como organizaciones. Entonces, eh, por desgracia, pues si nos ayudan bien y si no, pues también tendremos que bailarlo, por así decirlo. Yo, bueno, contesto yo también. Yo creo que sí, que claramente sí. Las administraciones deben ayudar a las empresas en este camino, claro, deben dar los recursos. Y bueno, pues fondos se están destinando, fondos económicos se están destinando desde la Unión Europea. El programa de sostenibilidad que hacemos desde la Cámara, pues es uno de los ejemplos. No os he comentado los presupuestos que manejamos, pero en 2021 que iniciamos el programa fueron 360.000 euros, bueno, 360 y pico mil, que va con decimales, ¿no? Pero sobre 360.000 euros los que se destinaron, de los cuales 280.000 eran las subvenciones para las empresas. O sea, quiero decir, fondos está habiendo, ahora hay que desarrollarlos. Luego está habiendo pues muchas ayudas para temas de eficiencia energética y os animo a poneros un poco al día con las ayudas que hay, porque en Cantabria está habiendo cosas. Y si tenéis cualquier duda, os dirigís a mí, por supuesto, y yo trato de echaros una mano, ¿vale? Si tenéis algún tipo de proyecto que queráis hacer y no encontráis la subvención que encaje, pues lo buscamos desde aquí, desde la Cámara. Nosotros siempre estamos abiertos a intentar ayudaros en este camino porque somos conscientes de la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, que deben ayudar. No, vamos, lo tienen que hacer las empresas, también está claro, pero tenemos que ser un apoyo para vosotros. Eso yo lo tengo clarísimo y eso es lo que intentamos hacer desde Cantabria. Que sepáis que, y esto no me lo ha dicho Llanos, o sea, la Cámara de Cantabria es la líder en esto, es decir, es la envidiada de todas las cámaras de España, ¿vale? Y esto me lo han dicho otras cámaras a mí. Entonces, bueno, pues que voy a decir que la Cámara de Cantabria es la primera que está dando ejemplos liderando en esto. Ah, pues mira, te agradezco que me lo digas, Ignacio, porque no, bueno, sí sé que trabajamos mucho en esta temática. Tenemos la suerte de que durante unos años, pues nuestro director general era ambientólogo y ha potenciado todos los proyectos que ha podido y esa es la semillita que nos ha dejado que continuamos. Así que te agradezco que me lo digas, Ignacio, pero sí, vamos, yo intento ayudar en todo lo que puedo a las empresas en Cantabria, así que aprovechad que aquí estoy para lo que necesitéis. Súper, pues nada, muchísimas gracias por Pues contar nada, conmigo y un placer. y por aquí no hay nada más, o sea que cerramos ya. Espera, otra. Siempre se queda hasta el final. ¿Qué consejo nos darías para trabajar con equipos comerciales? ¿Has trabajado? ¿Qué preguntas realizas para poder hacer clic en su conciencia? Eh, bueno, ahí entran cosas como qué tipo de clientes tienes, etcétera, pero lo normal es que los clientes estén valorando todo esto. Entonces, igual que para trabajar en cómo nosotros con nuestro propio equipo definimos qué nos importa, eh, también le preguntaría a mis clientes, oye, ¿estáis valorando esto? Y en ese caso, ¿cómo a lo mejor le puedo sumar una esquinita a mis materiales comerciales donde ponga en valor lo que estamos haciendo como organización en este sentido? Porque lo están valorando. O sea, las organizaciones grandes te están preguntando. Yo tengo un caso súper interesante de un cliente, que evidentemente no puedo decir su nombre, al que visité y me dijo, joder, Ignacio, nosotros todavía no estamos ahí. Y fue interesante porque una semana después me llamó y me dijo, me da hasta vergüenza llamarte
pero acabamos de perder la oferta comercial más grande de nuestra historia porque el cliente valoraba la parte de qué estamos haciendo en sostenibilidad y teníamos 0 puntos porque no sabíamos ni qué contestar. Entonces, eso es lo que hablaría con los departamentos comerciales. Cómo esto nos ayuda como negocio también. Claro, al final es la forma de hacer clic, ¿no? Bueno, por el chat dicen, nosotros desde nuestra experiencia os animamos a participar en esta primera fase de diagnóstico con Cámara Cantabria. Sin duda, te llevan de la mano y lo hacen muy fácil. Lo animo a todos. Muchísimas Toma. gracias. Muchas gracias. Un placer y un muy Vale, buen pues día. nada, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Es la última jornada de este año, o sea que yo ya en jornadas de viernes sostenibles me despido hasta enero, pero ya sabéis que estoy disponible para lo que necesitéis. Tenéis mi contacto. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta maravillosa ponencia, de verdad. Yo creo que ha sido muy inspiradora y que ayudará a generar, a crear esa cultura sostenible. Pues nada más, muchas gracias a todos y a todas, que paséis un feliz viernes y buen fin de semana. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, Ignacio, adiós.